Trataremos hoy acerca de los trastornos ácido-básicos en una primera parte. Comenzamos revisando la ecuación de pH, que nos dice, si ven en la parte de abajo de la figura, que pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno. Aunque es mejor visualizarlo de esta manera, que pH es igual al logaritmo de 1 dividido por la concentración de iones hidrógeno. Esta es la misma ecuación anterior puesta de otra manera. Pero aquí observamos más claramente que si la concentración de iones hidrógeno aparece en el denominador, eso significa que cuando esta concentración de iones hidrógeno aumente, el pH que está del otro lado va a disminuir. Y cuando la concentración de iones hidrógeno disminuye, eso va a hacer que el pH aumente. Entonces es muy importante tener en mente eso, esa relación inversa entre pH y concentración de iones hidrógeno. Si la concentración de iones hidrógeno aumenta, el pH disminuye y viceversa. También es muy importante que existe otra ecuación para calcular el pH que se llama ecuación de Henderson-Hasselbalch, que nos dice que el pH es igual a 6.1 más el logaritmo de la concentración de bicarbonato HCO3- dividido por 0.03 por la presión parcial del CO2. Hay algunas expresiones de esta ecuación en las que no aparece el 0.03. Pero sin importar eso, lo importante es que visualicemos que la presión parcial del CO2 aparece en el denominador, o sea, dividiendo en esta ecuación. Por lo tanto, eso significa que el pH va a ser inversamente proporcional a la presión parcial del CO2. En otras palabras, si la presión parcial del CO2 o la concentración de CO2, que tiene que aumentar cuando aumenta la presión parcial del CO2, aumenta, entonces eso significa que el pH va a disminuir y viceversa. Por el contrario, también podemos observar que la concentración de bicarbonato se encuentra en el numerador y entonces si aumenta la concentración de bicarbonato, obviamente eso va a aumentar el pH, y si disminuye la concentración de bicarbonato, eso va a disminuir el pH. También es muy importante esta reacción que se encuentra acá en la parte de arriba de esta figura, en donde observamos que en los líquidos corporales, tanto dentro de la célula como fuera de las mismas, el CO2 reacciona con el agua para producir H2CO3, que es ácido carbónico. Este después se convierte en iones hidrógeno más HCO3-, que son iones bicarbonato. Esta reacción puede ocurrir en la dirección en que la he descrito, pero también puede ocurrir en la dirección contraria, ya que las dos reacciones, porque en realidad son dos reacciones, como ven por las flechas, son reversibles. A través de estas dos reacciones observamos que hay una relación entre la concentración de CO2 y la concentración de iones hidrógeno. Cuando aumenta la concentración de iones hidrógeno, la reacción ocurre en esta dirección hacia la derecha y se aumenta la concentración de iones hidrógeno. Entonces, cuando aumenta la concentración de CO2, vemos cómo aumenta la concentración de iones hidrógeno. Y también sucede al revés. Cuando disminuye la concentración de CO2, entonces, en ese caso, la reacción avanza en la dirección contraria, o sea, hacia la izquierda, y eso va a hacer que disminuya la concentración de iones hidrógeno.
Entonces, cuando aumenta la concentración de CO2, aumenta la DH+, y cuando disminuye la de CO2, disminuye la DH+. De manera que hay una relación entre estos dos compuestos. Y estos dos, ya sabemos que en las dos ecuaciones que hemos visto anteriormente, se relacionan con el pH. Aquí observamos lo que ocurre en el riñón en cuanto al manejo de el bicarbonato de sodio y el manejo de los iones hidrógeno. Observamos acá el glomérulo y vemos acá cómo se filtra el bicarbonato de sodio hacia la luz del túbulo de la nefrona, que es este. Cuando se filtran o después de filtrados, se separan el sodio del bicarbonato y observamos que el sodio entra a la célula tubular proximal. Entra intercambiado por iones hidrógeno. Los iones hidrógeno son secretados hacia la luz del túbulo por la célula, mientras que el sodio entra a la célula. Esto es por medio de un contratransporte sodio-protón que se encuentra en la membrana luminal, que es esta, de la célula tubular proximal, que es la parte de la membrana que mira hacia donde está la luz del túbulo. Observamos además que el sodio se reabsorbe y puede ir a dar hasta la circulación sanguínea. Aquí vemos que una de las formas en que el sodio puede ser reabsorbido es por medio de este cotransporte sodio-bicarbonato, que también hace que el bicarbonato salga de la célula hacia el espacio intersticial y luego de aquí pueda difundir hacia la circulación sanguínea. De manera que eso provocaría una reabsorción del bicarbonato de sodio que se ha filtrado. Observamos además que los iones hidrógeno que son secretados pueden reaccionar con los iones bicarbonato que han sido filtrados y formar ácido carbónico aquí en el líquido de la luz del túbulo, y luego este ácido carbónico se puede descomponer en agua y CO2, y el CO2 puede entrar a las células tubulares proximales y reaccionar con agua de nuevo, pero ya dentro de la célula, para formar otra vez ácido carbónico, pero dentro de la célula, y el ácido carbónico formar iones hidrógeno y bicarbonato. Entonces el bicarbonato puede reabsorberse e ir hacia la sangre. De hecho, podemos decir que siempre que un ion hidrógeno se secreta hacia la luz del túbulo de la nefrona, un ion bicarbonato es reabsorbido. Así vemos entonces cómo el bicarbonato de sodio filtrado puede reabsorberse e ir a dar de nuevo a la sangre. Volvemos a repetir lo que concluíamos hace poco, de que siempre que se secreta un ion hidrógeno a la luz del túbulo de la nefrona, se lanza un ion bicarbonato hacia la sangre. Ahora hablamos de lo que es la acidosis y la alcalosis. La acidosis se define como un pH en la sangre arterial menor de 7.4, que es el valor normal, promedio. Y la alcalosis se define como un pH en la sangre arterial mayor de 7.4. La acidosis se puede dividir, o mejor dicho, hay acidosis respiratoria, pero también hay alcalosis respiratoria. Entonces vamos a hablar de estos dos tipos
de problemas que son ocasionados por el sistema respiratorio. La primera, la acidosis respiratoria. Una disminución de la ventilación pulmonar lleva a un aumento de la concentración de CO2, porque recuerden que el CO2 se elimina a través de la ventilación pulmonar hacia el aire ambiental. La concentración de CO2 va a aumentar en el líquido extracelular, pero eso va a incluir un aumento en la sangre arterial. Y eso va a llevar a una disminución del pH en la sangre arterial, que es lo que llamamos acidosis. Sería entonces una acidosis respiratoria. Esto está conforme a la ecuación de Henderson-Hasselbalch que vimos anteriormente. La alcalosis respiratoria. Un exceso de ventilación pulmonar lleva a una disminución de concentración de CO2 en la sangre arterial, porque obviamente al aumentar la ventilación pulmonar se va a eliminar más CO2 al ambiente y va a disminuir en los líquidos corporales, incluyendo la sangre arterial. Pero esto a la vez va a llevar a un aumento del pH en la sangre arterial, que es lo que llamamos alcalosis, pero en este caso le ponemos el apellido de respiratoria porque es producida por un exceso de ventilación pulmonar. Como ven, la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria son totalmente opuestos. También tenemos acidosis metabólica y alcalosis metabólica. Cuando hay acidosis metabólica, ¿cómo se produce? Un aumento de la producción endógena, o sea, dentro del organismo, de ácidos no volátiles, o bien una disminución de la capacidad para su eliminación, son los dos mecanismos que van a llevar a una disminución de pH en la sangre arterial. Y en ese caso estaríamos hablando de una acidosis metabólica, porque en este caso no tiene nada que ver el sistema respiratorio. La alcalosis metabólica sería totalmente lo contrario. Como ven, una disminución de la producción endógena de ácidos no volátiles, o si no un aumento de la capacidad para su eliminación, son los que van a llevar a un aumento del pH en la sangre arterial, en el caso de alcalosis metabólica. Aquí tenemos en forma resumida que cuando existe acidosis, ya sea metabólica o ya sea respiratoria, vamos a tener como alteración una disminución del pH en ambos casos. En cambio, cuando tenemos alcalosis, ya sea metabólica o respiratoria, vamos a tener lo contrario, aumento del pH. Ahora bien, en la acidosis metabólica, la alteración principal va a ser una disminución de bicarbonato. Y en la acidosis respiratoria, la alteración principal va a ser un aumento de la presión parcial del CO2 en la sangre arterial. En la alcalosis metabólica, la alteración principal va a ser un aumento de bicarbonato y en la alcalosis respiratoria va a ser una disminución de la presión parcial del CO2 en la sangre arterial. Hablamos ahora de la acidosis respiratoria. En esta existe un aumento de la presión parcial del CO2 y a veces, no siempre, hay una disminución, pero ligera, de pH. A medida que aumenta la presión parcial del CO2 durante una acidosis respiratoria, aumenta la cantidad de CO2 disuelto en los líquidos corporales. Eso favorece la formación de H2CO3, o sea, de ácido carbónico, porque el CO2 va a reaccionar con agua y va a producir H2CO3, tal como lo vimos
en la reacción que estudiamos hace poco. Y por lo tanto, esto va a hacer que haya iones hidrógeno libres en los líquidos del organismo. Porque después el H2CO3 se va a descomponer en iones hidrógeno y en iones bicarbonato. Conforme el pH intracelular disminuye, en caso de acidosis respiratoria, se va a dar un mecanismo de compensación a nivel renal que va a consistir en lo siguiente. Las células tubulares renales aumentan su secreción de iones hidrógeno hacia el túbulo de la nefrona, hacia la luz del túbulo de la nefrona, lo que, como ya vimos, genera nuevo bicarbonato y una mayor excreción de orina ácida y aumento de concentración de bicarbonato, y entonces, de acuerdo a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, se impide un cambio brusco en el pH del líquido extracelular, porque el aumento de bicarbonato en la sangre va a tender a aumentar el pH que está bajando por la acidosis respiratoria. Como ven, esto es un mecanismo de compensación que hace que los riñones eliminen más ácido, más iones hidrógeno con la orina, y que por otro lado los riñones lancen más bicarbonato hacia la sangre para compensar. Laboratorialmente, ¿qué vamos a tener en el caso de una acidosis respiratoria? Un aumento de la presión parcial del CO2, un aumento de la concentración de bicarbonato, que pocas veces es mayor de 30 miliequivalentes por litro, o sea que generalmente es menor de este valor, en caso de acidosis respiratoria aguda, y una concentración de bicarbonato que se mantiene entre 30 y 40 miliequivalentes por litro en caso de acidosis respiratoria crónica compensada. Aquí ya estamos viendo entonces que la acidosis respiratoria se puede dividir a la vez en acidosis respiratoria aguda y acidosis respiratoria crónica. Hablando de la acidosis respiratoria aguda, la concentración de bicarbonato es entonces menor, por lo menos generalmente, de 30 miliequivalentes por litro. La concentración de cloruro es normal, el pH de la orina es normal o puede ser bajo, y la presión parcial del CO2 está elevada, que es lo característico de una acidosis respiratoria. ¿Cuáles son los mecanismos de producción de una acidosis respiratoria aguda? Son 4. Obstrucción de vías respiratorias, anormalidades musculares o nerviosas, supresión de la actividad del centro respiratorio, enfermedad aguda de los pulmones o de la pared torácica. Ahora, hablando de la obstrucción de vías respiratorias, el primer mecanismo, esta a la vez se puede dividir en activa y en pasiva. A su vez, la activa puede ser producida por un espasmo agudo de los bronquios, como por ejemplo en caso de asma bronquial, cuando se tiene la crisis de asma bronquial, y por un espasmo agudo de la laringe, o también conocido como laringoespasmo, que por ejemplo se puede presentar en casos de hipocalcemia, a su vez producida por un hipoparatiroidismo. La otra, que es la obstrucción de las vías respiratorias pasiva, a su vez se divide en obstrucción endomural, intramural y extramural. En el caso de obstrucción endomural, tenemos que esta puede ser ocasionada por una aspiración de vómito o de alimento o de un cuerpo extraño. Como ven aquí, se acumula algo dentro de la vía respiratoria y eso es lo que está ocasionando la obstrucción. Por eso se llama endo, que significa dentro. Y mural se refiere a la pared de la vía aérea. Entonces es dentro de la pared que existe el problema en estos casos.
La obstrucción intramural, que ya nos indica que es un problema en la mera pared, porque el muro nos indica la pared, entonces intra es dentro de la pared. Tenemos que esto puede ser ocasionado por neoplasias, edemas, estructuras fibrosas y por edema laríngeo. Y luego tenemos la obstrucción extramural, que ya sería algo que está por fuera de la pared, pero que va a producir presión desde afuera para producir así la obstrucción de la vía aérea. Aquí tenemos las siguientes causas: hipertrofia de ganglios linfáticos, tumores tímicos y bóseo. Luego, otro de los mecanismos es las anormalidades musculares o nerviosas. Esto abarca causas como las siguientes: la miastenia gravis, lesiones cerebelosas, síndrome de Guillain-Barré, botulismo, hipopotasemia. Un tercer mecanismo es la supresión de la actividad del centro respiratorio, que puede ser provocado por hipnóticos o por sedantes. En este caso serían entonces medicamentos o fármacos. Y el último mecanismo, que son las enfermedades agudas de los pulmones o de la pared torácica. En este caso tenemos las siguientes causas como ejemplo: una neumonía grave, edema pulmonar, embolismo pulmonar, inhalación de humos y neumotórax. Las primeras 4 se refieren a enfermedades agudas de los pulmones y la última sería un ejemplo ya de una enfermedad de la pared torácica. Ahora hablando de la otra acidosis, la acidosis respiratoria crónica. La concentración de bicarbonato en este caso está en el rango de 30 a 40 miliequivalentes por litro. La concentración de cloruro está baja, el pH de la orina está bajo y lo característico siempre de una acidosis respiratoria, la presión parcial de CO2 está aumentada. ¿Cuáles son las causas fundamentales de una acidosis respiratoria crónica? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, como por ejemplo un enfisema pulmonar o una bronquitis crónica en la fase final de ellas. Anormalidades musculares o nerviosas, ejemplo poliomielitis, parálisis de diafragma, miastenia gravis, que les recuerdo que también puede producir la acidosis respiratoria aguda, pero aquí la estamos viendo como causa de acidosis respiratoria crónica también. Y la supresión crónica del centro respiratorio. Tenemos también el fallo cardiocirculatorio producido por obesidad excesiva, que se conoce con el nombre de síndrome de Pickby. Y por último tenemos la hipoventilación alveolar idiopática o primaria, también conocida como, o mejor dicho, que es una enfermedad que probablemente sea una enfermedad genética. En realidad, como es idiopática o primaria, eso significa que no se conoce realmente la causa, pero es probable que sea entonces genética.